Imagínate Galilea, hace unos 2000 añitos, un lugar de aldeas pequeñas, polvo en los caminos, campesinos que vivían con lo justo y una ocupación romana que no era nada simpática. En ese escenario nace Jesús, probablemente entre el 6 y el 4 antes de nuestra era, en un pueblito llamado Nazaret. Y ojo, Nazaret no era ningún centro cultural, ni siquiera aparecen muchos registros antiguos. Nazaret era un caserío de un par de cientos de personas, como mucho. O sea, Jesús no era de la gran ciudad, sino de un rincón olvidado de Monte y Culebra donde todos se conocían y donde la rutina era trabajar el campo, cuidar animales y sobrevivir a los impuestos de Roma y de las élites locales, claro. Su familia era judía y todo apunta a que de clase baja. Su padre, José, aparece en las tradiciones como un tectón, palabra griega que se suele traducir como carpintero, aunque en realidad significa más bien artesano de construcción. Es decir, no tanto un maestro ebanista fino, sino un obrero que podía trabajar madera, piedra y lo que tocara para ganarse el pan. Jesús seguramente aprendió ese oficio de su padre, porque en esa familia se heredaba el trabajo. De María, su madre, sabemos poco desde el punto de vista histórico. Más allá de lo obvio, claro, que era una mujer judía de su época. Seguramente adolescente cuando se casó, porque lo normal era que las chicas se casaran muy jóvenes. Ya lo de la virginidad perpetua vino mucho después. Lo que podemos suponer es que fue una mujer de aldea, que crió a varios hijos. Y sí, Jesús no fue hijo único. Hay fuentes muy tempranas que mencionan a sus hermanos, con nombres incluso. Santiago, José, Judas y Simón. Y también hermanas sin nombre. El debate de si eran hermanos de sangre o primos viene de discusiones posteriores, pero históricamente lo más sencillo, entre comillas, es asumir que eran hermanos de verdad, parte de una familia numerosa. De joven seguramente trabajó como artesano con su padre o sus hermanos. Alguna vez se ha dicho que pudo ir a Séforis, una ciudad en reconstrucción cerca de Nazaret, donde habría trabajo para obreros. Eso no está confirmado, pero es plausible. Si en tu aldea no había faena, caminabas unos kilómetros y buscabas empleo donde se movía el dinero. Esa experiencia le habría puesto en contacto con distintos ambientes: campesinos, soldados romanos, élites locales. Un buen laboratorio social para alguien que después iba a hablar tanto de ricos y pobres. En cuanto a amigos y entorno, lo que sabemos viene ya de su etapa adulta. Hacia los 30 años aproximadamente aparece la figura de Juan el Bautista, un predicador bastante radical que bautizaba en el río Jordán, llamando a la gente al arrepentimiento y anunciando que se acercaba un juicio divino. Jesús se une a ese movimiento y se deja bautizar. Tras la muerte de Juan, ejecutado por Herodes Antipas, Jesús tomó su propio camino, reclutó a un grupo de seguidores, los famosos discípulos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y más tarde personajes como Mateo, que era recaudador de impuestos. Estos no eran teólogos ni líderes, eran gente común, pescadores, artesanos, incluso algunos con mala fama. Un detalle interesante es que no solo había hombres, varias fuentes coinciden en que había mujeres en su círculo cercano, algo que después fue ocultado o minimizado en algunos relatos. María Magdalena es la más famosa, pero también se mencionan otras mujeres que apoyaban al grupo económicamente y estaban presentes en los momentos clave. En un mundo donde las mujeres tenían un papel muy restringido, que Jesús las incluyera como seguidoras activas ya dice mucho de su estilo. Su mensaje no era un manual de reglas nuevas, sino un anuncio. Hablaba del reino de Dios. Lo curioso es que no la explicaba como una institución política, sino como una transformación social y espiritual. Contaba parábolas, historias cortas con moraleja, fáciles de recordar. Un sembrador, un banquete, un pastor buscando ovejas. No era un filósofo de escuela, era un narrador popular que usaba ejemplos de la vida rural, y eso caló. Atraía multitudes, pero también levantaba sospechas entre los líderes religiosos y los ocupantes romanos. A nivel de vida cotidiana podemos imaginarlo viajando a pie, durmiendo en casa de seguidores, comiendo pan, pescado y vino cuando había. No era un ermitaño desconectado, iba a bodas, compartía comidas,
se metía en discusiones públicas. Sus críticas a la hipocresía religiosa y a la injusticia social fueron lo que puso en la mira de las autoridades. Después de años predicando en Galilea, Jesús dio el salto decisivo: ir a Jerusalén. Para entender la movida hay que imaginar la ciudad en esas fechas. Jerusalén no era una aldea cualquiera, era el centro religioso y político de los judíos, con el templo como la institución más sagrada y al mismo tiempo vigilada de cerca por los romanos. Cada fiesta importante atraía a miles de peregrinos, y eso significaba también potenciales disturbios. Era como un cóctel listo para explotar: nacionalismo judío, expectativas mesiánicas y soldados romanos listos para repartir palo. Jesús llega allí en la Pascua, lo cual ya es significativo. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, así que el ambiente estaba cargado de simbolismo de libertad. Él entra con sus seguidores, según cuentan las fuentes, montado en un burro y rodeado de gente que lo aclama. Lo que más le costó caro fue lo que hizo después: entrar al templo y armar bronca, no con armas, sino volteando las mesas de los cambistas y criticando el sistema religioso que se lucraba con los sacrificios. Para los líderes religiosos aquello era un ataque directo a su autoridad. Para los romanos sonaba disturbio. Jesús estaba tocando dos nervios a la vez: la religión organizada y el poder político. Mala combinación si lo que quieres es pasar desapercibido. Sus últimos días están llenos de escenas que, aunque envueltas en relatos religiosos, tienen sentido también históricamente. Una cena con sus discípulos, probablemente en el marco de la Pascua, donde habló de lo que iba a venir. No era un adivino mágico, era un hombre consciente de que lo estaban vigilando y de que sus acciones podían costarle la vida. La traición de Judas, más allá de cómo la interpretes, refleja que en su propio círculo hubo tensiones, desconfianza o incluso intentos de salvarse uno mismo cuando las cosas se pusieran feas. El arresto llega en el Monte de los Olivos, de noche, como se hace con los agitadores incómodos. Las fuentes hablan de guardias enviados por las autoridades del templo, con apoyo romano. Luego viene un juicio apresurado, más religioso que legal, donde lo acusan de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos. Y esa frase es clave. Para Roma, alguien que se hacía llamar rey sin permiso era un rival político. Y en tiempos donde cualquier rebelión podía encender la mecha, mejor cortarla de raíz. La condena fue la crucifixión, el castigo reservado para esclavos, criminales peligrosos y sobre todo agitadores políticos. Roma no crucificaba por deporte, era un espectáculo público diseñado para dar miedo. Colgar a alguien en un madero desnudo a la vista de todos era el mensaje más claro de que así acaban los que se levantan contra el orden. Y Jesús terminó allí, fuera de las murallas, en la periferia, como otro más entre miles que corrieron la misma suerte en aquellos años. Ahora, lo interesante es que normalmente la historia habría terminado ahí. Un predicador campesino crucificado no debería haber dejado huella. Y sin embargo, sus discípulos no lo dejaron morir en el olvido. Algo ocurrió, ya sea la experiencia que interpretaron como su resurrección, ya sea la convicción de que su mensaje valía más que su muerte, que hizo que empezaran a difundir su historia. Lo contaron primero entre judíos, luego en ciudades del imperio, y poco a poco la figura de Jesús pasó de ser un hombre de Galilea a convertirse en el centro de un movimiento que acabaría cruzando fronteras. Lo más humano de todo es pensar en ese pequeño grupo de amigos y seguidores, asustados, confundidos, perseguidos, pero convencidos de que lo que habían vivido con él no podía quedarse ahí. El Jesús histórico murió como un disidente más del imperio, pero sus palabras, parábolas y recuerdos sobrevivieron porque la gente que lo conoció se empeñó en no callar.